Más cosaco que él, no existe nadie. No existe nadie. Escucha el show del ruso. La tarde con 33 minutos, estamos en vivo por 90.5, mi radio, tu radio. Yo soy el ruso, este es mi show y en este momento vamos a estar conversando con un experto numerólogo y canalizador de Crayon en español, el señor Mario Liani. Le damos la bienvenida, señor Mario, para toda la isla Margarita. Gracias, muy amable por la invitación, ruso. Estamos aquí a la orden para tus escuchas, lo que desees. Adelante. Vale, primero, ante todo, me llama la atención algo que quisiera que nos explicara o que nos aclare. ¿Qué es Crayon? Mira, Crayon es una energía espiritual que empezó a ser canalizada hace 20 años por un estadounidense llamado Lee Carroll. Y él, cuando empezó a canalizar a través de la entidad, predijo que surgirían varios canales en el mundo con diferentes idiomas y adaptados a la idiosincrasia de cada estrato social, de cada país. Y bueno, yo soy uno de los canalizadores, lo hago en español, pero Crayon básicamente para mí representa de alguna manera el anhelo espiritual que es convocado a través del ser humano, deseoso de escuchar una respuesta que venga de lo que llamamos el otro lado del velo. Es como que si nosotros nos estuviéramos hablando a nosotros mismos, pero a nuestra contraparte espiritual, y ella nos respondiera a través de una comunicación que podríamos entender. ¿Me expliqué? Déjeme ver si le entiendo. Esto sería como una imagen espejo de nosotros mismos, pero reflejada en el universo. Indudablemente, porque nosotros en realidad como seres espirituales somos lo que llamaríamos seres multidimensionales. Vivimos en diferentes dimensiones y interactuamos en diferentes niveles de conciencia, donde el nivel tierra es apenas uno de los niveles de conciencia. Entonces, cuando nosotros recibimos esta información a través de nuestras diferentes voces que se unen al unísono para darnos una sola explicación, estamos interactuando con todos esos niveles de conciencia, pero de una manera inteligible que nuestra tridimensionalidad puede entender. Sin embargo, te explico, el mensaje de Crayon es un mensaje eminentemente amoroso, eminentemente conciliador, despojado completamente de críticas individuales y personales, donde se hace un llamado básicamente a que el ser humano sea cada vez mejor con él mismo y por consiguiente, por reflejo, con toda la sociedad. Vale, qué interesante esto de Crayon. Bien, y me apasiona el tema. En otro momento podemos hablar esto con mayor profundidad porque se ve que es bien complejo. Ahora bien, la numerología, señor Mario, los números siempre se han utilizado como una manera de comunicarse, ¿no? Pero comunicarse a través de cifras, de repente uno entre pueblos de diferentes idiomas no puede comunicarse con las palabras, pero los números todo el mundo lo entiende. Ahora bien, ¿cómo, según lo que es esta teoría de la numerología, cómo uno puede entender uno mismo, su propia personalidad y los aspectos de cómo compartir con nuestro medio ambiente a través de los números? Bueno, mira, la numerología es una herramienta de autoconocimiento muy parecida a la astrología, por usar una ciencia hermana, ¿verdad? La astrología, por ejemplo, ¿en qué se basa? Se basa en la decodificación de símbolos, que son arquetipos planetarios, y cada arquetipo planetario representa un tema conductual y un tema cíclico. La numerología se enfoca de la misma manera. Los números representan arquetipos y cada arquetipo tiene una función que expresa esa conciencia o esa manera de ser a todo nivel, a nivel personal, espiritual, cíclico, familiar, religioso, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, nosotros seres humanos disponemos de varias vías arquetípicas para entendernos a nosotros mismos. Los números siempre han estado presentes en nuestra sociedad y el ser humano desde que era humano empezó a jugar con la idea de que el cosmos le tenía que dar algún mensaje para entender un poquito acerca de dónde él provenía. Y los números representan esa conexión. Nosotros a través de los números podemos conocer quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Y por ende, al conocernos nosotros, conocemos nuestro entorno y eso de alguna manera
nos ayuda a ahorrar energía personal. Ahorrar energía personal significa básicamente no gastar energía en situaciones, eventos, sucesos que podrían proporcionarnos un resultado no muy favorable. O sea, en pocas palabras, enfocarnos en aquello que realmente nosotros sabemos que puede dar mayor resultado, porque la energía o la traducción de esa clave nos lo está diciendo. Señor Mario, pero así como usted hizo una semejanza con respecto a la astrología, por ejemplo, una con astrología dando las coordenadas de la fecha de nacimiento, la hora, el lugar donde nació y la conjunción de los planetas en ese momento puede dar ciertos perfiles según el horóscopo, pero ¿cómo se trabaja esto con la numerología? ¿Cómo se saca los caracteres numéricos? ¿A partir de dónde? Bueno, muy bien. Fíjate, la numerología tiene dos vertientes de codificación. Una que es el número directo, ¿no? Y el número directo nosotros lo extraemos principalmente, como la astrología, a partir de la fecha de nacimiento del individuo o de un suceso, porque todo tiene una fecha de nacimiento, tiene un inicio, un punto de partida. Más, a diferencia de la astrología, nosotros también podremos usar la decodificación de letras, llevarlas a números, y esas letras llevadas a números nos van a hablar del arquetipo conductual del ser humano, porque por ejemplo nosotros a través de los datos personales de un individuo, su nombre y sus apellidos, podemos saber cómo él se comporta conductualmente, mientras que la fecha de nacimiento nos dice cuál es su misión de vida y cuál sería el despliegue cíclico de su vida, o sea, cómo su vida está estructurada en diferentes periodos, y cada uno de esos periodos tiene una particularidad. Vamos a decir que tiene una especie de pensum de estudio que el ser humano viene a realizar para cumplir su misión en conjunto, en global. Wow, súper interesante. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una breve pausa. Y al regreso, no sé si es posible colocar algún ejemplo, yo le daría un nombre o una fecha y se podría revisar algún tipo de perfil. Pero no me responda todavía con esto, si es posible o no es posible. Vámonos a identificar un momento la emisora. Estamos en vivo con el señor Mario Liani por 90.5, mi radio, tu radio. Yo soy el Ruso y este es mi show. Más cosaco que él, no existe nadie. No existe nadie. Escucha el show del Ruso. El show del Ruso. Spasiba. El show del Ruso. 2 de la tarde con 47 minutos, estamos en vivo por 90.5, mi radio, tu radio. Yo soy el Ruso, este es mi show y estamos en comunicación con el señor Mario Liani. Él nos estaba hablando sobre la importancia y los aspectos de la numerología para poder entender nuestra propia conducta, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, de una manera, con unos métodos que se manejan similarmente a lo de la astrología, pero esto va bajo a referencias numéricas. Yo le di unos datos al señor Mario de mi fecha de nacimiento, como para poder poner un ejemplo para toda la audiencia que nos está escuchando en vivo en este programa, también los que nos están escuchando en nuestro canal de YouTube con el audio que estamos subiendo en este momento. Y él debe tener ya un perfil más o menos acerca de mí, con los datos que le di, señor Mario. Ok, perfecto. Es bueno explicarle a la audiencia que nosotros trabajamos, como dije antes, con dos vertientes, ¿no? Ajá. Los datos del nombre y el apellido de la persona y los datos de la fecha de nacimiento. En el caso tuyo, Ruso, tú trabajas con un apodo. Sí. Y sobre el tema de los apodos hay cosas bastante singulares, muchos detalles que lamentablemente por esta vía no lo podemos contemplar, claro, porque habría que interrogar bien a fondo a la persona, saber por qué usa el apodo, desde cuándo lo usa, cuándo usa su verdadera identidad, si la usa o no la usa, o en qué circunstancias la usa, y en este momento no lo podemos hacer. Claro. Sin embargo, ajá, la idea justamente es obtener una validación. Y como tú eres el dueño de la fecha de nacimiento, pues vamos a hacerlo con tu fecha para que tú puedas validar. En la fecha de nacimiento, además de estar los códigos de la misión de vida y los ciclos, también hay datos conductuales. Por ejemplo, por la fecha de nacimiento, yo percibo que tú eres una persona muy organizada, estructurada, ordenada, o por lo menos esa es una parte de tu faceta. Vamos a estar claros que nosotros no somos una energía, nosotros estamos compuestos por varias facetas conductuales donde algunas dominan más que otras. Okay. Entonces, una de tus facetas es la organización, la estructuración, el sentido del deber, el orden, la puntualidad, etcétera, etcétera.
son personas muy ordenadas que les gusta trabajar y hacer ellos mismos sus cosas. Dentro de esa faceta hay un aspecto, son personas muy reservadas con sus propias emociones. Ruso, tú serías una persona que no te gusta que te invadan emocionalmente, entonces tú te refugias bajo una fachada de estoy ocupado, estoy trabajando, estoy haciendo cosas. ¿Es correcto eso? Es correcto, quizás tan correcto sí, que por eso es que quizás lo de utilizar el nombre como el ruso, utilizar esa marca, es parte de ese blindaje que yo puedo tener a mi alrededor. Exactamente. Ya por ahí quizás estés obteniendo una respuesta de por qué te refugiaste en el seudónimo, ¿no? Ajá. Por otra parte, ahí en tu fecha de nacimiento también hay aspectos de individualidad, persona individualista, persona que le gusta hacer todo por su cuenta, persona que trabaja sola o le gusta trabajar haciendo o dominando el escenario laboral y no le gusta tener jefe. ¿Es correcto eso? Bueno, estamos trabajando en ese aspecto, señor Mario. Estamos trabajando para poder mejorar la comunidad laboral y en cualquier aspecto. Ok. Y hay otro aspecto también que está relacionado con la gran necesidad de saber, de entender, de estudiar. Es una persona estudiosa, detallista, perfeccionista, con una gran necesidad de comprender todo lo que te rodea. Entonces, eso es lo que hace justamente que tú estés enfocado en este tipo de temas. Justamente, bien interesante, me asombra, es bien acertado todo este perfil que rápidamente ha podido deducir solamente tomando en cuenta mi fecha de nacimiento. Me imagino que cuando podamos tener con mayor tiempo un análisis de entonces de mi nombre o del seudónimo o por qué lo se utiliza, me imagino que la estructura, el perfil que me va a dar va a ser asombrosa. Claro. Yo te puedo añadir también que la principal misión de vida que tú viniste a cumplir es la responsabilidad con tus seres más cercanos, con la familia. Todo lo que tú vienes a trabajar, mi hermano, tiene que ver esencialmente con temas familiares y la necesidad de tú esconder tus emociones o tú blindarte de tu entorno está muy relacionado con la manera como tú te relacionas con tu familia, si pudieras sentirte invadido emocionalmente, si no quisieras que se metieran en tu vida, pero todo tiene que ver esencialmente con temas domésticos y familiares. Me deja sin palabras, señor Mario. Señor Mario, excelente. Otra de las cosas que las personas con respecto a los números se refiere, hay personas que por lo general dicen o tienen la idea que cada vez que van para un sitio, o cada vez que le dan una factura, o cada vez que le da una dirección, le aparece o se le repite un mismo número. Y esto le llama la atención. ¿Qué hacer cuando un número se aparece varias veces en el camino de una persona? Fíjate, esta es una pregunta muy interesante, Ruso, porque eso es un denominador común en la vida de todos nosotros. Todos nosotros tenemos números que vemos muy a diario, que vemos frecuentemente y que nos sacuden emocionalmente porque no entendemos cómo es posible que en el momento que posemos la vista encima de algo, esté ese, entre comillas, número que está destinado a aparecer varias veces al día. El número 1111, por ejemplo, el número 11 se convirtió en una especie de denominador común en estos tiempos. Y mucha gente lo ha visto, lo ve regularmente, principalmente en los relojes digitales, a partir del momento que empezaron a surgir los relojes digitales, la década del 70, se convirtió en una especie de señalizador. Hay toda una explicación espiritual relacionada con este número que básicamente tiene que ver con que el espíritu, o aquello a lo cual nosotros pertenecemos, pero es lo intangible que no vemos, nos está mostrando que estamos en el camino. Pero más allá de ese número muy particular, sobre el cual mucha gente pregunta, hay números que vemos frecuentemente y mucha gente se hace la gran pregunta, ¿qué significa? ¿Qué hago con esos números? ¿No? Indudablemente hay un poco de superstición y de folclore alrededor de eso, ¿no? La mayoría de las personas creen que por el hecho de estar viendo un número, entre comillas, hay que jugarse a la lotería, ¿no? Eso es algo muy jocoso, muy popular, y la gente inclusive ve números, sueña con números y se piensa que, bueno, la vida le está mostrando algo relacionado con la suerte. Ajá. Pero no necesariamente es así, es todo lo contrario. El número es un canal de comunicación, el número es una especie de mensaje individual y personal. Cuando una persona ve un número muy seguido, ese número está transmitiendo un mensaje. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Es cómo decodificarlo. Porque si tú, por ejemplo,
realizas un curso de numerología como aquellos que yo doy, un seminario, etcétera, vas entonces a tener la herramienta adecuada para decodificarlo y entender qué quiere decir ese número. Generalmente, cuando aparece un número de ese tipo, es un mensaje personal sobre algo muy emocional relacionado con la persona. Por ejemplo, vamos a ver, Ruso, que tú vieras muy seguido el número de tu día de nacimiento, que es el 24. Ajá. Que lo vieras muy seguido. Entonces tú te preguntaras, no, ¿qué hago con eso? ¿Me lo juego a la lotería? No, fíjate, ese número justamente te está hablando sobre tu principal, vamos a decir, hándicap, ¿no? Que es una palabra anglosajona que expresa muy bien tu principal limitación, cómo manejar las emociones y cómo manifestarla adecuadamente. Entonces, generalmente, un número que se aparece frecuentemente en la vida de una persona le está diciendo, trabaja ese aspecto de ti. Cuando se nos presentan estos números, ¿qué usted nos recomendaría hacer entonces cuando hay una presencia constante de un número en nuestro sueño, en nuestra vida, en nuestro camino? Bueno, tratar de averiguar a través de la numerología que el lenguaje de los números que nos está diciendo y ceder un poco a la tentación de no caer en el folclore de que el número hay que jugarse a la lotería porque es un número que va a ganar. O sea, eso, mira, la numerología es un lenguaje de comunicación que tiene un código. Si nosotros aprendemos a descifrar ese código, estaremos en propiedad de entender muchas cosas que nos rodean, más allá de la cuantificación de lo que representan los números en nuestra vida. Caramba. Señor Mario, usted estaba por realizar un taller en Caracas, ¿cierto? Es cierto, voy a dar un seminario intensivo de 3 días, de 8 horas cada día, el 28 y el 29 de septiembre, y la tercera jornada el domingo 6 de octubre. Eso va a ser en las cercanías de Los Palos Grandes, y es un seminario que yo lo llamo Seminario de Formación Profesional de Numerología Transpersonal, porque realmente la visión es profesional, donde yo le explico a las personas, entre otras cosas, todo lo que hemos estado hablando y muchas cosas más, principalmente cómo entender dónde uno está y hacia dónde uno va, porque la gran interrogante de todos nosotros es ¿por qué yo estoy aquí ahora? ¿Qué me trajo? ¿Por qué me trajo la vida aquí? ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? Hay muchas personas que sufren con la idea de no saber en dónde están o por qué están, donde la vida los puso. Para contactos con usted personalizados, ¿algún número telefónico o alguna cuenta de red social? Yo preferiría que se comunicaran conmigo a través de mi página web. Es muy sencillo, www.38uh.com, o sea, el número 3, el número 8 seguido de la letra U y de la letra h.com. Ahí está el enlace hacia el curso. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación, Ruso. Estoy a la total disposición de tus radioyentes y cuenta conmigo para lo que sea necesario. Les bendigo a todos y 1.000.000 de gracias por la reciprocidad. El show del Ruso.